Claro, yo pensaba que en general la tendencia era ser un poco más moderada para que te volvieran a traer a los programas, ¿no? Esa era mi percepción. ¿A la tuerca o a Hispan, por Hispan ejemplo? TV? Bueno, voy a un programa que se llama Enfoque semanalmente, pero a los programas de Pablo Iglesias, Sí. que son los famosos, For Apache y La Tuerca, me empezaron a invitar antes de que entraran en política. Me dejaron de invitar, yo creo que... Pues por una cuestión de animadversión, creo. A mí me llevaban porque era la voz discordante. Me ponían a 4 comunistas enfrente y yo era feliz, el tío más feliz del mundo. Pero yo creo que empezaron a entrar en política y recuerdo que la última vez que me invitó a su programa Pablo Iglesias, a Fuera Apache, me dijo en un parón del programa que le estaba metiendo demasiada caña en Twitter. Mi respuesta fue, mucha más te tendría que dar. Desde el respeto, porque yo a Pablo Iglesias lo respeto porque me parece que es una persona muy coherente, tiene muy claros cuáles son sus objetivos, él es comunista, lo oculta sabiamente para evitar asustar al electorado, pero forma parte de su coherencia política. Y yo desde ese punto de vista lo respeto. Respeto mucho más a un comunista que es coherente con sus ideas, y aunque sea una aberración desde ideológica y política, que por ejemplo a la actual cúpula del Partido Popular, que no son de ninguna ideología, les da igual ser socialistas a nivel impositivo o liberales cuando tercien, ¿no? Es decir, que no tienen ideología ni tienen principios. Yo creo que eso es mucho más perjudicial. Y a mí Pablo Iglesias yo creo que me dejó de invitar un poco por eso, le empecé a meter mucha caña en Twitter, quizás algún comentario personal que no le cayó bien y se acabó mi periplo. Pero es una pena porque yo estaba encantado de ir a sus programas y disfrutaba mucho con las tertulias. A mí lo que más me gustaba era sobre todo el tono agresivo. Y a lo mejor es algo paradójico, ¿no? Porque a lo mejor es eso precisamente lo que hizo que no te volvieran a invitar. Pero el hecho de que te indignaras, o que al menos el tono fuera solemne, o sea, que no estuvieras dubilando, o sea, que no estuvieras, pues eso, diciendo, bueno, esto a lo mejor es comprensible, esto no. No, estas son las cosas como las pienso y no quiero que me robes. Y a partir de ahí construimos lo que quieras. Y tú me puedes contar la milonga, pero si tú me empiezas a utilizar el lenguaje para que la gente no se entere de realmente lo que quieres decir, se acabó. O sea, te voy a poner los puntos sobre las íes y adelante. Y eso era algo que yo echaba en falta. Porque gente, por ejemplo, como Juan Ramón Rayo, que es un excelente economista, excelente comunicador también, muchas veces no se le precia por ello, pero o sea, sabe muy bien comunicar concisamente todo lo que tiene que hacer en un tiempo récord. O sea, en un minuto le dices, coméntame esto, y te hace un repaso en un minuto fantástico. Pero ¿qué pasa? Que, como decía Huerta, es muy tibio a lo mejor, ¿no? O sea, le da un toque como que es razonable lo que están proponiendo ellos y lo critica, pero no se indigna, no deja claro, porque mucha gente a lo mejor no comprende la política desde la lógica, sino desde la emoción. Y si les hablas desde, pues eso, la razón y les dices, bueno, esto no debería ser así porque entonces los presupuestos no cuadran, tal, hay mucha gente que lo oye y dice, bueno, igual el comunismo es tolerable, simplemente que hay determinadas ineficiencias que hay que reajustar, pero macho, es que no es eso, es que de raíz está mal, de raíz hay problemas que no son resolubles. Y eso es lo que más me gustó de verte, además en todas las intervenciones, es que no les das tregua, no me extraña también que se quejara. Pues yo creo que fue más una cuestión de eso, de meterme con él a lo mejor a nivel personal en algún aspecto que le vio sentar mal algún comentario y a partir de ahí se acabó. Pero me llevaban precisamente por eso, porque era la voz discordante. De todas formas, en lo que comentas, bueno, pues me alegro de que te guste mi estilo porque ahí hay también hay distintas opiniones, ¿no? Y es lógico. Dentro del mundillo liberal, en Rayo es de los que con su tono y tal logra convencer. Yo a lo mejor no convenzo, pero yo apasiono a los que ya están convencidos, ¿no? Ya.
Yo soy muy taxativo con mis declaraciones y es mi estilo. A veces pues elevo el tono de voz o soy muy taxativo, pero es mi forma de ser y a veces intento corregirlo, pero yo creo que cometo un error. Soy como soy y punto. Y al que le guste bien y al que no también. Es que, ¿sabes qué pasa? Que igual yo vengo más del movimiento, como te comentaba antes, del movimiento americano. Y en el movimiento americano hay un poco más de orgullo por el individuo y, pues eso, sensación de que te tienes que defender frente a las agresiones a tu propiedad, a tu ser, a tu futura producción. Aquí, en cambio, pues parece que todo es razonable, que todo es cuestionable, que todo es relativo. Y ese relativismo está muy bien hasta que empiezan a meterte la mano en el bolsillo, ¿no? O sea, es que no todo es razonable, al revés, hay muchas cosas que son absolutamente deleznables y por desgracia vivimos en un país en el que nos hemos acostumbrado voluntariamente al paternalismo estatal. Y el paternalismo estatal es terrible, porque el Estado nunca ejerce de padre. Un padre te corrige o te mima, pero por cariño y por tu bien. El Estado te trata de domesticar, pero de la peor forma posible. Te trata de esclavizar hasta cierto punto. La gente realmente no es consciente del poder que tienen los políticos en este país. Y por desgracia, a mí lo que más me aterra es que no hemos aprendido nada de estos años de crisis. Es decir, todo el mundo coincide, y así lo reflejan las encuestas, de que los políticos son malísimos. Oye, son una panda de corruptos, una panda de chorizos. Encima nos crea más problemas que soluciones. Y resulta que la alternativa es darle más poder a los políticos. Es justo lo contrario. Oye, mira, si esta gente es gentuza, lo que tenemos que hacerle es quitarle poder y que nosotros tengamos más poder. El Estado sea algo cada vez más residual, que tenga menos influencia en nuestras vidas y como consecuencia nosotros seremos más libres y tendremos más poder y más influencia sobre nuestras vidas y sobre la vida de los políticos. Pero por desgracia el mensaje que ha aprendido en la opinión pública es justo al revés. El problema no son los políticos, el problema son estos políticos y hay que cambiarlos por otros que en teoría son mejores. Y es sustituir la casta por la neocasta. Pero esa neocasta es mucho peor, porque esa neocasta reclama para sí mayor poder, mayor influencia, mayor capacidad para subirnos los impuestos, mayor capacidad para deteriorar nuestros derechos y libertades individuales y para violentar nuestra propiedad privada. Por lo tanto, la lección que hemos aprendido es terrible, es decir, no hemos aprendido nada, estamos perseverando en el error y agrandándolo, y eso, sinceramente, muestra un escenario a corto o medio plazo muy preocupante. Totalmente, o sea, y fíjate, muchos de estos movimientos que la gente aclama dentro incluso del libertarismo, a veces a mí me causan dudas porque no son suficientemente claros, a veces son un poco ambiguos. Por ejemplo, el caso de Ron Paul en el año 2012, o antes el del 2011, pero primero el del Ron Paul. A Ron Paul sobre todo se le intentaba vender como que era una persona íntegra, una persona que no había cambiado de parecer, que se había mantenido firme desde el comienzo en sus principios. Y eso, claro, para mucha gente pues les apelaba mucho, ¿no? Decían, joder, este hombre puedo confiar en él porque sé dónde está, al menos sé dónde está, sé que va a ser coherente porque lo ha sido hasta ahora. Pero al mismo tiempo, una coherencia perseverante puede no ser lo mejor, ¿no? Como decía Emerson, a lo mejor no hay que readaptarse a determinadas circunstancias. Y eso, por ejemplo, era un ejemplo de cosa que no me acaba de convencer. Y viendo el paralelismo con el 2011, con el 15M, lo de no nos representan dejaba un pelín abierto a la interpretación de, o bien filosófica, de no nos representan porque son personas con sus propios intereses, por lo tanto nadie nos va a representar nunca, o no nos representan estos, tenemos que buscar a gente que sí nos represente, desde el punto de vista más pragmático. Y yo creo que la gente tiende a ser más pragmática, por lo tanto, ese tipo de eslogans a veces son fáciles de hacer judo con ellos y llevártelos pues como todo Podemos, ¿no? O sea que... Yo creo que Podemos aprovechó de una coyuntura muy particular, y de hecho ellos son perfectamente conscientes de que están ante una oportunidad histórica que a lo mejor no se repite. De ahí que tengan tanta necesidad, o bien en su día de ganar las elecciones, o bien ahora de lograr el sorpaso. Ese es su principal objetivo. ¿Por qué digo esto? Porque los momentos de crisis, la palabra crisis etimológicamente significa cambio. Pero ese cambio puede ser a peor o a mejor. En un momento de crisis es cuando se producen las grandes transformaciones. El nazismo no surgió en un periodo de estabilidad política y económica, surgió en un escenario de una enorme debilidad política y en una enorme crisis económica en Alemania,
con millones de parados, una tasa de paro superior al 20% en aquella época, con una deuda descomunal, consecuencia del Tratado de Versalles, con una crisis política muy aguda, después de la terrible experiencia de la hiperinflación. Entonces, hay que entender cuando, por ejemplo, los alemanes ahora son tildados de halcones, ¿no? Y de ortodoxos monetarios. Hay que entender el porqué. Porque aprendieron la lección a base del sufrimiento de 2 generaciones y de millones de muertos y de una dictadura atroz, totalitaria como la de Hitler. Entonces, claro, eso se te graba a fuego. ¿Por qué las economías del este de Europa son procapitalistas? ¿Por qué algunos países, de hecho, han prohibido el comunismo como ideología y como partido político? ¿Por qué abrazan el capitalismo de forma tan apasionada? ¿Por qué el país, mejor dicho, por qué la población más favorable y que apoya el capitalismo a nivel mundial son los vietnamitas? ¿Por qué? Pues porque saben qué es lo otro, saben qué es el comunismo, lo han sufrido en sus carnes. Por lo tanto, a lo que voy, es decir, en momentos de crisis se producen situaciones excepcionales en las cuales es muy fácil que prendan movimientos populistas. Bueno, como esto no funciona, viene el salvador, el salvapatrias, el cuentista, el vendecuentos, que en este caso es Hitler, es Lenin, es Pablo Iglesias, es Marine Le Pen, es Hugo Chávez. Es decir, hay multitud de cuentacuentos, de populistas que, alegando a que, mira, las cosas no funcionan, los partidos tradicionales son una estafa, yo os voy a salvar, pues logran el poder con el apoyo de la población. Chávez llegó al poder, bueno, intentó un golpe militar, pero llegó al poder por las urnas la primera vez. Hitler llegó al poder por las urnas también la primera vez, luego automáticamente impusieron la dictadura. Bueno, nos enfrentamos a un escenario de estas características. El descontento social que provoca una situación de problemas económicos, de crisis económica, permiten un caldo de cultivo idóneo para el surgimiento de los populismos, para que prenda ese mensaje. Ese mensaje en una situación de estabilidad y de bonanza económica es imposible que prenda, o es muy difícil que prenda. Pero en una situación de descontento con los políticos y con la situación económica, sí, es mucho más fácil. Y eso es culpa hay varios culpables. Es culpa de la ingenuidad general y del desconocimiento general de la gente que confía en falsos líderes y en falsos profetas para depositar su futuro, su vida y su propiedad en auténticos desastres a nivel político. Pero cuidado, yo también culpo a los partidos políticos tradicionales. Es decir, el hecho de que estemos como estamos es culpa del Partido Popular y del Partido Socialista, que no supieron afrontar la crisis como tenían que haberla afrontado. Y este tipo de populismo no han aprendido en otros países, a pesar de que han sufrido crisis muy similares. El caso de los países bálticos es muy significativo precisamente por eso. Sufrieron la misma crisis económica, con una burbuja inmobiliaria brutal, con un déficit exterior brutal, con un déficit público también muy sustancial, que España. Letonia, Estonia, Lituania. Lo mismo, déficit muy sustancial, de recesión económica, burbuja. Bueno, ¿y qué hicieron? Hicieron todo lo contrario de lo que hemos hecho nosotros. Cogieron y dijeron, no, vamos a recortar el gasto de forma muy sustancial. Nada de un 2, un 1, un 2, un 3%, un 30%. Y vamos a liberalizar aún más nuestras economías. ¿Hubo protestas en las calles? Ni una. ¿Hubo descontento general? Ni uno. La gente lo aceptó y dijeron, que vamos a por más capitalismo. Fantástico, maravilloso. La receta es más capitalismo y menos Estado. Lo aplicaron. Tuvieron 2 años malos, 2 años de dificultades, catarsis, ¿no? Sí. de adaptación, ¿no? Reducir el gasto público de forma muy sustancial, liberalizar más aún la economía, tasa de paro creciente. Vale, de acuerdo, 2 años malos. Oye, ahora están creciendo a tasas entre el 4 y el 7%, su tasa de paro se ha reducido a la mitad, ya están en niveles otra vez precrisis, no tienen déficit público, la deuda pública está cayendo y están creciendo a tasas muy elevadas. Ahora compara ese escenario con el que ha aplicado España, con el que ha aplicado Portugal, con el que ha aplicado Grecia, no tiene nada que ver. Claro, ¿no? Y constantemente, y te dirán que ese modelo no vale por cualquier pequeño apunte que puedan sacarle, pequeñas puntas, pero sí, o sea, hay muchísimos ejemplos donde el capitalismo
es más acorde con la naturaleza humana. O sea, es que ya no es cuestión de que funciona, que no funciona, es cuestión de que se adapta a cómo es la mayoría de la gente hoy. Que puede que dentro de 100 años... naturaleza humana. Claro. Es pura naturaleza humana. Es que lo contrario, el estatismo es antinatura. O sea, en el sentido de que realmente funciona como una mafia institucionalizada. Y en la cual nosotros depositamos nuestra confianza. Y cuando el capitalismo es justo lo contrario, permite... Se habla mucho de democracia, ¿no? La importancia de la democracia. No hay nada más democrático que el capitalismo. Oye, si a mí no me gusta el producto que vendes, no te lo compro y por lo tanto vas a desaparecer como no sirvas perfectamente a mis intereses. Claro, totalmente. Oye, que me acabo de dar cuenta que ni siquiera he introducido el programa. Bienvenidos a Bailando con Lobos. Es que es tan interesante la conversación. Es el podcast libertario más grande del mundo hecho por nosotros. Yo soy Rey Vázquez Guerra. Tú no tienes ya ni falta de presentación. Manuel Llamas, conocidísimo dentro del mundo. Conocidísimo no. De eso nada, pero... Bueno, encantado de estar contigo y de vuestra invitación. De nada, hombre, o sea, sí, ¿no? Y nada, o sea, sobre todo la gente que sigue programas como La Tuerca, ¿no? Para informarse de cómo funcionan las cosas del lado de la trinchera enemiga, pues te conocerán, sobre todo, pues eso, como paladín de la libertad, dándoles y atizándoles con fuerza, que ya te digo, a mí en concreto me fue muy refrescante, ¿sabes? Porque esa tibiez, ese pusilanismo, se me hacía como que yo creo que la gente aún pide más guerra, y precisamente Pablo Iglesias, por lo que salió, por lo que se convirtió en algo, en un movimiento, fue porque se ponía agresivo en programas como La Sexta, porque se indignaba ante, pues eso, el gran problema, el gran conflicto social que había, pues eso, por haberles dado beneficios a los bancos y luego no a la gente que tenía hipotecas, por ese agravio que se había creado con razón, para las clases bajas, y entonces vieron en él un líder porque le vieron como que iba a defender sus intereses a capa y espada. No iban a ser tibios diciendo, bueno, sí, esto es que hay que reformarlo, es que hay que utilizar esto. Eso está muy bien desde el lado técnico. Es decir, si quieres de repente formar un gobierno, si quieres en la política, quieres formar un gobierno y quieres tener a alguien técnico que esté gestionando efectivamente la política, eso está muy bien. Pero hace falta alguien que dé más camorra. Porque la gente lo pide, la gente necesita líderes fuertes. Lo querramos o no, la gente es ingenua en esa forma. Seguimos aún anclados con esa parte residual de nuestra memoria social, ¿no? Que queremos, nos juntamos a los líderes autoritarios para que nos protejan. Y por eso digo, o sea, que me encantó verte dándole caña, y pues eso, me da un poco de rabia que Pablo Iglesias, que dentro de lo que cabe, pese a su ideología, ha sido una persona muy abierta, siempre os ha llevado a vosotros, que no sois la gente más débil del movimiento, porque mira que no hay cadenas estilo La Sexta que llevan a, pues eso, a casi bufones del liberalismo muchas veces. Ahora no, ahora cada vez más también llevan a Rayo, llevan a gente más competente, pero en su día esa era la norma, ¿no? En las cadenas más de corte de izquierdas llevaban a títeres, y en las otras pues más de lo mismo, pero a la inversa. Y o sea, Pablo Iglesias en ese aspecto es muy loable, ¿no? Lo que ha hecho siempre de traer a gente competente para tener buenas confrontaciones, ¿no? Buenos debates. Sí, ¿no? Y en su día, lo que pasa que ahora pues ya menos, pero bueno, Rayo creo que sigue llegando a alguna tertulia, y creo que Fernando también. Y ya te digo, yo hasta que me invitaron, hasta que me dejaron de invitar, pues también pude ir. Y yo encantado. Yo creo que lo que se necesita en este país realmente es debate de ideas. Y por desgracia, pues eso es lo que se ha dejado de hacer a nivel político. Yo creo que se ha abandonado la lucha de las ideas, y eso es terrible. Cuando se abandona la lucha de las ideas, pues cometes un gravísimo error, porque permites que otros ganen esa batalla. Y yo creo que la batalla de las ideas en España se ha perdido en buena parte porque no había oponente, porque era por... Bueno, están ganando los comunistas por falta de oponentes, porque nadie les está rebatiendo nada. Y fíjate, es algo trágico, cómo eso ha llevado a que se hayan perdido batallas muy sustanciales. Por ejemplo, el tema de los desahucios. Todo el mundo compró la mercancía de que desahuciar es malo. Mira, no, desahuciar es fundamental. Es políticamente incorrecto, pero es fundamental. El desahucio significa restituir la propiedad a su legítimo propietario, ni más ni menos. Otra cosa es cómo solventar el problema de los desahucios, al igual que cómo solventar el problema del paro. Si el problema del paro deriva de una excesiva rigidez laboral, la solución es mayor flexibilidad laboral.
todos los países que tienen un mercado laboral libre, oye, no es casual que tengan tasas de paro muy reducidas y salarios mucho más altos. Por lo tanto, si la rigidez laboral en España no ha solucionado nada y ha generado los problemas, la solución es la liberalización y no más rigidez laboral. En el tema de los desahucios, exactamente igual. El tema de los desahucios deriva de un problema de paro. La gente que sufre un desahucio es porque no puede pagar su hipoteca, y si no puede pagar su hipoteca es porque básicamente no tienen trabajo. Pero la solución no consiste en paralizar o prohibir los desahucios. Eso es una barbaridad. La solución radica en crear empleo, en crear riqueza. Y punto. Y nada más. Entonces ya está el problema solucionado. Pero se perdió la batalla de los desahucios. Todo el mundo, no, los desahucios son malísimos, y el gobierno, primero el PSOE y después el Partido Popular, han puesto en marcha una serie de mecanismos para evitar o paralizar temporalmente los desahucios. Bueno, ya has perdido la batalla. Si tú partes de la base de que desahuciar es malo y de que el problema no está en el paro, entonces, ¿de qué te diferencia con respecto a Podemos? Absolutamente nada. Ellos han ganado la batalla. Han ganado la batalla de la pobreza energética. Claro, es que no te pueden cortar la luz si no pagas las facturas. Si no pagas las facturas no te pueden cortar la luz. Pues ya está. Entonces ya también han ganado otra batalla. Y siguen ganando batallas tras batalla por ausencia del contrario. Oye, que es que el déficit es bueno. Que Europa nos tiene que flexibilizar el objetivo de déficit. Eso lo defiende el PSOE, lo defiende el PP. ¿Qué os diferencia con respecto a Podemos? Si es lo que defiende Podemos desde el minuto 1. Por lo tanto, se han ido perdiendo todas y cada una de las batallas. Y al final, el votante tiende a escoger al original. Por eso el PSOE está como está. Si el PSOE gira a la izquierda, pues al final votarán a Podemos, porque al final, ¿qué os diferencia de unos y otros? Si estáis defendiendo lo mismo, si lo que defiende Podemos es bueno, yo me quedo con el original. Es lo que ha pasado a los partidos tradicionales con el nacionalismo. Han ido adaptándose a las ideas nacionalistas y al final pues el voto se ha ido al original. Y yo creo que a nivel nacional está pasando algo parecido. El Partido Popular ha girado a la izquierda, el Partido Socialista aún más a la izquierda, y ya Podemos, que está situado en la extrema izquierda. Por lo tanto, España navega entre izquierda y extrema izquierda, lo cual es una auténtica tragedia. Y de ahí la necesidad de que tengamos que dar la batalla a las ideas, pues los que tengamos un micrófono a nuestra disposición o la capacidad de poder utilizar la prensa o los medios de comunicación para tratar de transmitir ideas e intentar dar esa batalla. Claro. Fíjate, el otro día estuve hablando con un chico muy, muy inteligente, muy brillante, que se llama José Luis Ricón, es amigo de Rayo y tenía una idea pues que yo comparto, y es que yo creo que la gente de media no entiende bien la mano invisible, no entiende bien el efecto casi paradójico muchas veces de la economía, ¿no? De cómo cuando liberalizas algo, confiando en ello, o sea, casi con fe, acaba por la propia naturaleza humana, por la alineación de todos los intereses humanos de no hacer nada más que ser productivos, ¿no? Porque lo que queremos todos es vivir bien. Es algo que es, pues eso, que tenemos todos los humanos. Y cuando confías en eso, cuando confías en que todos los humanos tenemos esas preferencias, al final lo que acaba ocurriendo es que todos acabamos ganando. Pero la gente, por miedo, se acaba yendo a ese mecanismo vestigial, ¿no?, que tenemos aún de las viejas tribus, ¿no?, que tenemos miedo a lo ajeno, miedo a lo desconocido, y al final, cuando te fijas en la política no está la gente escogiendo ya no lo que les conviene, porque es que ni siquiera entienden muy bien lo que les conviene, sino que escogen al final el que creen que va a ganar. Porque en el fondo es un poco como el fútbol. O sea, tú cuando escoges al que va a ganar es casi como escoger al ejército que va a ganar la guerra. Al final, si escoges al que va a ganar, esos no te van a matar porque siempre estuviste de su parte, ¿no? Como la guerra de la independencia aquí en España, ¿no? O sea, si te ponías del lado de los franceses y ganaban, pues al final te concedían privilegios, ¿no? Luego tenías los fueros, ¿no?, que aún perduran hasta hoy. Gracias a Dios. Pues eso es. Pero bueno, que son fruto de eso, son fruto de haberse posicionado correctamente en batallas militares. Hoy en día, que no tenemos eso, sigue residiendo ahí ese fantasma y pues eso. Hay un artículo que no sé si leíste de Juan Rayo, que escribió sobre la democracia y sobre lo peligrosa que era y casi inútil, ¿no?, fútil que era. Y se le echaron encima muchos liberales. Muchos liberales decían, no, es que eres muy joven, es que no viste la dictadura, es que no lo viste en tus propias pieles, si lo hubieras hecho tendrías otra perspectiva. Pero ese no era el argumento. El argumento no era de que fuera buena la dictadura. El argumento es que la democracia de por sí está viciada. O sea, si tú le dejas a la gente votar,
lo normal es que voten a lo más eficiente, lo que más les dé bajo mínimo esfuerzo. Y el mínimo esfuerzo y el máximo rendimiento es votar para quitarle el dinero a otros, ¿no? Sí, sobre el debate de la democracia, a ver, la democracia no deja de ser un modelo más, hay muchos, de elegir a los que nos gobiernan. Pero la clave de la democracia es que la democracia únicamente responde a una pregunta. La pregunta es, ¿quién me gobierna? Pero la clave de este debate no es quién me gobierna, sino cómo me gobierna. Entonces, claro, tú por vía democrática puedes elegir a un líder o a un gobierno que apisotee absolutamente tus derechos y libertades. Hitler fue elegido democráticamente. Chávez fue elegido democráticamente. Pablo Iglesias puede ser elegido democráticamente. Pero es más, lo que nosotros consideramos gobiernos legítimos, la socialdemocracia imperante en Europa, son gobiernos elegidos democráticamente que ejercen un enorme poder sobre nuestras vidas, que restringen de forma muy sustancial nuestras libertades, nuestros derechos y libertades. Y te pongo un ejemplo, Roy. Cualquier rey absolutista hubiera dado su vida, su sueño sería ser un presidente socialdemócrata. Nadie, ningún rey absolutista ha tenido tanto poder como cualquiera de nuestros presidentes democráticos. Y sin embargo, concebimos a esos reyes absolutistas como una especie de dictadores. Pues nada que ver. No tenían ni de lejos el poder que hoy tiene cualquier representante político escogido democráticamente en la actualidad. Y al revés, hay regímenes, hay formas de gobierno que no son netamente democráticas y que sin embargo permiten un grado de libertad y de respeto a los derechos individuales excepcional. Mónaco, por ejemplo, el príncipe de Mónaco tiene un poder casi absolutista, pero en Mónaco se vive muy bien. Singapur es una dictadura, es una dinastía dictatorial, pero es uno de los países más libres del mundo a nivel económico. Por lo tanto, yo creo que no hay que ser tan taxativos con el tema de la forma de gobierno, de quién nos gobierna. La pregunta no es quién nos gobierna, insisto, la pregunta es cómo nos gobiernan. Y lo que nos demuestra la historia, lo que nos demuestra la experiencia, al hilo de lo que estabas comentando, es que la incertidumbre es algo que forma parte de nuestra naturaleza. La incertidumbre es ineradicable. Y el hombre, por naturaleza, tiene miedo a la incertidumbre, al qué pasará. Y por naturaleza también tiende a intentar protegerse, a salvaguardarse de esa incertidumbre mediante algo perverso como es el Estado. Bueno, el Estado me protege. El Estado me protege. Es como si tú depositaras la confianza, lo que comentábamos antes, en una mafia. Oye, no, mira, la mafia... Así es como funciona la mafia. ¿Cómo funciona la mafia realmente? La mafia pura. La mafia te ofrece protección, es decir, te promete que no te va a destruir tu negocio, a raptarte y a torturarte a cambio de que le pagues. Y de que no lo harán otros. Mira, yo te voy a proteger de otros mafiosos a cambio de que tú me pagues a mí una parte de tus beneficios. A cambio de que tú me cedas a mí parte de tus libertades. Y la gente acepta. ¿Acepta de buen grado? Bueno, si lo vemos como una perspectiva de mafia, que es lo que realmente es el Estado, no. Es un chantaje. Es un chantaje puro y duro. Tú aceptas ante la amenaza de la violencia. Oye, es que si no le pago la cuota correspondiente al mafioso de mi barrio, voy a tener problemas. Y por lo tanto pago. El Estado funciona exactamente igual, solo que a un nivel institucional. El Estado lo que hace es que te obliga a pagar y te obliga a restringir ciertas libertades a cambio de una irreal estado de seguridad. Pero sin embargo, si nos diéramos cuenta de que lo que realmente nos da garantías de futuro es la libertad económica y la libertad individual, pues perderíamos el miedo a esa incertidumbre, perderíamos el miedo a la ausencia o a la reducción del Estado. Es
justamente al revés. Por eso es tan difícil de vender y por eso es tan difícil de hacer entender este tipo de mensajes. Cuanto más libre eres, cuanta más libertad tienes, más fácil es que te vayan las cosas bien. Y se reduce tu grado de incertidumbre con respecto a modelos en donde el Estado tiene un peso enorme y restringe tus libertades. Un caso actual de estos días es Venezuela. Venezuela es la incertidumbre absoluta. No sabes si vas a... Los venezolanos no saben si pueden ser encarcelados o no, porque depende de una decisión absolutamente arbitraria por parte del político de turno. No saben si van a comer o no, porque tienen que hacer colas, porque no tienen dinero, porque hay escasez. Esa es la incertidumbre absoluta. No saben cuánto vale su dinero, no saben cuánto van a estar los precios mañana. Viven en una incertidumbre constante. Sin embargo, los países con mayor grado de libertad económica es la certidumbre pura. Es decir, sin intervencionismo estatal o el intervencionismo estatal reducido a la mínima expresión, se demuestra que tú tienes trabajo, ganas mucho dinero, gozas de libertad, gozas de seguridad jurídica, todo va asociado a lo mismo. Por lo tanto, hay que intentar hacer ver a la gente pues que la incertidumbre no es erradicable, porque forma parte de nuestras vidas. Nunca sabes lo que va a pasar mañana, pero desde luego se reduce de forma muy sustancial en aquellos países, en aquellas zonas donde el Estado tiene menos poder y donde el individuo tiene más poder. Y el caso de Estados Unidos también es paradigmático. Los estadounidenses, los colonos británicos y europeos, llegaron a una tierra desierta, donde no había gobierno, donde no había corona, donde no había autoridad. Y se autoorganizaron. Salieron adelante y se convirtieron en la primera potencia del mundo. Oye, no es casualidad. Claro, no, que va a ser casualidad. O sea, es natural. Fíjate, yo lo que pienso... Y hay dos cosas que me gustaría tratar. Por un lado, el hecho de las instituciones, ¿no? O sea, las instituciones sociales que surgen, emergen naturalmente porque nos convienen, nos favorecen a nuestra supervivencia. Y yo creo que el problema es que esas instituciones que son naturales, los llamados derechos negativos, eso existe, lo quieras o no. Tú dejas a unos seres humanos que vivan y mira que hay novelas escritas sobre ello, incluso series de televisión estilo Perdidos, y siempre surgen estructuras, incluso no de poder, pero sí que de jerarquía, ¿no? De orden, y eso es, pues eso, connatural al ser humano. Pero el problema es que justo en el momento en el que empieza a haber poder, en el momento en el que empieza a haber una concentración de dominancia por parte de un grupo, ¿no? Los cazadores o a lo mejor los que ofrecen defensa, empiezan a plantearse, oye, ¿y esta gente que les está yendo tan bien y que tienen tantos recursos, que están siendo productivos, por qué no les empezamos a coaccionar? Claro, o sea, vamos a ver, dadnos primero un poquito de esos plátanos que producís y mañana un poquito del otro y a cambio os damos un poco del jabalí que hemos cazado. Y poco a poco se van dando cuenta de que su fuerza, como es natural, tiene un poder muy, muy grande. Y acaban fusionándose, yo creo. Yo creo que acaban fusionándose los cabecillas, la gente, los antiguos chamanes, ¿no? La gente que sabe no tanto manipular, pero sí que orientar a la gente con la fuerza. Porque para ellos mantenerse organizando y que creen en la sociedad, quieren que siga prosperando, dicen, vale, tenemos dos opciones, o que vengan estos como una tropa de Atila y nos arrasen, o que empiecen a robarnos y al final esto acabe en caos, o que nos fusionemos en el Estado. Yo creo que esa es una de las, al menos una forma un poco etérea de cómo surgen los Estados, ¿no? De una fusión entre, a lo mejor, la Iglesia, ¿no? O ese concepto de líderes ideológicos y luego la fuerza del Estado, la gente violenta, ¿no? Y claro, cuando llegas ahí es complicado porque mucha gente dice, no, lo que hay que hacer es reeducar a la gente, es que hay que informar a la gente. Tiene que haber, yo escribí en su día sobre la simetría de la información, ¿no? Como origen de todos los males políticos. Pero es que yo creo que hay más. Yo creo que hay un cierto segmento de la población que siguen teniendo una preferencia muy grande por utilizar la violencia frente al negocio, a la negociación. Y no sé hasta qué punto eso se puede corregir de raíz desde pues la infancia, ¿no? Que hay gente que aboga por eso, ¿no? Que dicen que si desde la infancia, en vez de agredir a los niños cuando no quieres que hagan algo, en plan, no toques el enchufe, en vez de darles un azote, intentar explicárselo coherentemente para que aprendan en el futuro a proyectar lo que aprendieron de pequeños como negociación y no tanto como mecanismo de negociación la violencia. No sé hasta qué punto es eso, o sea, es posible moldear el cerebro humano, no sé hasta qué punto es plástico y hasta qué punto existen esas partes reptilianas casi que, pues eso, tienden siempre a lo mismo, ¿no? A agredir porque está ahí, ¿no? El poder es el poder.
Yo creo que sobre la naturaleza del poder hay un fantástico libro de Juvenel que lo ha estudiado en profundidad, que es una obra maestra, ¿no? Y cómo explica la naturaleza del poder y cómo surge, cómo evoluciona, cómo se desarrolla y cómo finalmente se pueden resolver algunos de los problemas asociados al mismo. Evidentemente es algo natural, pero yo creo que el ser humano funciona fundamentalmente a base de incentivos. Es decir, si los incentivos son positivos, pues todo irá bien. Si los incentivos son negativos, pues las cosas irán mal. Si vives en un régimen en el cual para poder sobrevivir y prosperar necesitas mentir, necesitas robar o necesitas corromperte, pues tus incentivos se destinarán precisamente a eso. Por ejemplo, llevado a un caso práctico, ¿realmente somos tan ingenuos de pensar que todos los políticos en España son unos sinvergüenzas? O sea, ¿realmente son sinvergüenzas? Es decir, ¿por qué la mayoría de concejales o muchos concejales de urbanismo roban? ¿Roban porque son malas personas? ¿Realmente somos tan tontos como para pensar que son malas personas per se? Es decir, no, roban porque son ladrones, porque han nacido ladrones y llegan ahí de forma, no sé, inesperada. Y oye, qué casualidad que llegan todos los ladrones de España a robar de las arcas públicas. No. El problema es otro, el problema es de incentivos. El problema es que si tú depositas el poder de decidir si en un terreno se puede construir o no, y que de esa decisión dependa el valor de ese terreno y la posibilidad de hacer negocio con él, los incentivos son tan grandes a que exista corrupción que evidentemente va a ser un caso excepcional el hecho de que el concejal de urbanismo no se corrompa. Y no hablo del concejal de urbanismo, es que es institucional. Es que no son los concejales de urbanismo. Los concejales de urbanismo tienen superiores, jerárquicos, llamados alcaldes, llamados partidos políticos, llamados... Es decir, es que funciona así el sistema. Si tú depositas esa capacidad en el político, estás permitiendo o incentivando la corrupción. Para eliminar, por lo tanto, la corrupción urbanística, la solución no radica en más controles. La solución radica en quitarle ese poder. Quita el poder al político de turno para que de él dependa el hecho de que en un determinado terreno de tu propiedad se pueda construir o no, modificando, por lo tanto, de forma arbitraria el valor de esos terrenos. En Estados Unidos, tú puedes construir en cualquier parte del territorio, excepto en los parajes protegidos, en los parques nacionales. Pero el resto es territorio libre. Si tú quieres construir, construyes. Otro ejemplo, el fracking. El fracking ha revolucionado el sector energético. Oye, ¿por qué se ha producido en Estados Unidos? Pues mira, por una cuestión muy sencilla. Porque en Estados Unidos, cuando tú eres propietario de una tierra, eres propietario de esa tierra y del subsuelo. En España no. En España tú solo eres propietario de lo que hay en la superficie. El subsuelo es propiedad del Estado. Por lo tanto, le estás otorgando al político de turno el poder necesario para que de él dependa si puede haber fracking o no. Oye, es una enorme faena, porque a lo mejor tú tienes un terreno en Asturias se ha demostrado que el fracking puede ser rentable, y resulta que eres propietario de algunas hectáreas y tienes una auténtica mina de oro en el subsuelo. Eres propietario, o deberías ser propietario, de una auténtica mina de oro. Si de ti dependiera explotar esos recursos, pues muy posiblemente los explotarías. Y como consecuencia tú te beneficiarías y beneficiarías al resto de la sociedad explotando una fuente energética barata, eficiente y productiva. En Estados Unidos es lo que ha pasado. Tú eres propietario de tu terreno, tienes recursos para explotar en ese subsuelo y como tú eres el propietario decides explotarlos. Lo mismo sucedió con el petróleo. Los granjeros de Texas, que eran propietarios de esos terrenos, hasta que se inventó la máquina de explosión y se inventó la utilidad que tenía ese producto, para ellos era un auténtico problema, una auténtica maldición el tener petróleo en su terreno. Ahora, en cuanto se descubrió una utilidad para ese producto, se convirtieron todos en millonarios. Oye, fantástico. Por lo tanto, insisto, la cuestión es de incentivos. Funcionamos a base de incentivos. Por lo tanto, yo creo que a nivel institucional, uno de los grandes debates que deberíamos abrir es precisamente el de la descentralización. Claro que hay organización. Tiene que haber organización y la organización es necesaria. Somos, por decirlo así, somos seres sociales por naturaleza y por lo tanto vivir en sociedad requiere de una determinada organización, de determinadas reglas. Ahora bien, cuanta mayor descentralización existe,
mayor capacidad hay para que esa organización sea más eficiente y haya más libertad y funcione con incentivos positivos. Te pongo otro ejemplo, la comunidad de vecinos. En una comunidad de vecinos, tú eres propietario de tu piso, pero tienes que convivir con tus vecinos. Hay una serie de normas comunes que hay que respetar. Bien, tú ese tipo de problemas los resuelves pues de forma descentralizada. Te reúnes con tus vecinos y abordáis los problemas por votación y por consenso. Oye, si hay que hacer una derrama, ¿cuánto nos cuesta? Yo estoy a favor, yo estoy en contra. Oye, tengo este problema con este vecino, ¿cómo lo podemos solventar? Etcétera. Y eso genera mucha eficiencia y genera incentivos muy positivos. Ahora bien, si resulta que es un burócrata que está ubicado no en Madrid, sino en Bruselas, el que tiene que decidir por ti las reglas de tu propia comunidad, pues entonces los incentivos cambian por completo. Países que se han demostrado que donde las instituciones funcionan razonablemente bien son países muy descentralizados. El caso de Suiza con los cantones es paradigmático. El caso de Estados Unidos también a nivel federal, aunque tiene también sus controversias y sus problemas internos, también ha funcionado razonablemente bien. En España se habla mucho de descentralización política, pero en realidad no hay descentralización política. El poder reside en la Moncloa. ¿Por qué? Porque de la Moncloa depende el dinero que se recauda, que es la sangre de cualquier estado, los impuestos. Por lo tanto, si avanzáramos hacia una descentralización real, no solo a nivel autonómico, sino a nivel provincial, a nivel municipal, a nivel de barrios, sería fantástico, porque cada barrio se organizaría de forma autónoma, se organizaría de forma eficiente. Tú tendrías una gran capacidad de decisión como individuo. Y si por lo que sea no estás de acuerdo con las decisiones de tu vecindario, tu ciudad, tu provincia o tu comunidad autónoma, hay algo tan fácil que yo sí que es lo que defiendo realmente, que es el voto, sí, pero el voto con los pies. Te vas. Y te vas a una zona o a un sitio donde te encuentres más a gusto. Igual que sucede con el capital. El capital se mueve de un lado a otro en función de quién le ofrece las mejores condiciones. Pues a nivel de personas, exactamente igual. Yo creo que este tipo de incentivos, como por ejemplo sucede en Suiza con los cantones, generan dinámicas muy beneficiosas para el conjunto de la sociedad. Y Suiza es un modelo a seguir desde ese punto de vista. Suiza es uno de los países más libres del mundo, también de los más descentralizados del mundo y de los más estables y pacíficos del mundo. Y también, no por casualidad, algunos de los países más ricos del mundo son, si nos fijamos, como ciudades-estado. Son países muy pequeñitos, como puede ser el caso de Singapur, como puede ser el caso de Luxemburgo, de Liechtenstein, de Mónaco, pues los paraísos fiscales. Son territorios muy pequeñitos, con un amplio grado de libertad, el caso de Gibraltar, con un amplio grado de libertad, y oye, en caso de que empiecen a sangrar a sus contribuyentes, a hacerles la vida imposible, pues arriesgan a perder su población. Y yo creo que eso es muy beneficioso. Que haya competencia no solo a nivel de mercado, sino también a nivel político, a nivel de administración. Eso creo que genera incentivos también muy positivos. Claro, y también fíjate, muchas veces también desde la izquierda, paradójicamente, se habla de que cuanta más gente hay, eso puede ser pernicioso, ¿no? De que hay demasiada población, ¿no? El problema malthusiano, ¿no? De que hay unos recursos limitados y no se pueden gran distribuir. Mentira que se repite y que Sí. siempre ha sido desmentida. Y no, sí, no, pasa eso pero es cíclico. O sea, o como decía, fíjate, Ricón, este chico también decía una cosa muy interesante, que la historia no se repite, rima. Es decir, que no siempre es idéntica, pero siempre acaba habiendo unos patrones que acaban, pues eso, consecutivamente habiendo. Y sí, o sea, con los recursos, claro, o sea, cuando dices, no, es que hay demasiada gente, es que no podemos tener demasiada gente, es que incluso el que haya menos natalidad puede ser beneficioso porque se acaban condensando más los recursos per cápita. No, el problema es que vivimos en un estado social donde se colectiviza todo. Entonces, cuando colectivizas todo, obviamente, cuanta más gente hay, menos recursos hay de esa colectivización. Es un poco como el ejemplo de por qué el Estado nos obliga a ponernos el cinturón de seguridad en el coche. No lo hacen por tu bien, lo hacen porque eso luego va a suponer un coste. Y ellos lo que no quieren es que haya costes. Ellos quieren tener mucho capital para poder gestionarlo ellos, porque eso es lo que luego les da las puertas giratorias. O sea, si ellos tienen el capital, pueden jugar con ello. Si no lo tienen, no. O sea, el público no les interesa, como tú bien decías. O sea, es todo incentivos. Y los incentivos están ahí para que lo utilicen a su favor. Pues los políticos no son entes, pues eso, no personales. Tienen persona, tienen familia, tienen hijos y quieren maximizar su tiempo en este planeta. Y pues por supuesto, cuando les ofreces eso, van a hacerlo.
Y sí, o sea, es un problema que yo, ya te digo, yo creo que eso se irá resolviendo conforme la gente vaya estando más educada y vaya evolucionando más, se vaya adaptando mejor a esta nueva realidad. Porque también es que de repente, en 100 años, prácticamente, ¿no? En 3, 4 generaciones, ha cambiado radicalmente el mundo. A mejor. A mejor ha cambiado, o sea, a mejor eso ya depende de la persona, hay gente que yo que sé, a lo mejor le gusta vivir en pequeños pueblecitos inconexos y vivir en la naturaleza, bueno, cada uno lo suyo, pero ha cambiado, o sea, lo que es innegable es que de repente vivimos en un mundo global, hiperconectado, tecnológico, donde o sea, mira, Oliver, que también me hubiera gustado que hubiera venido, tiene una teoría, ¿no? Que siempre la decía un poco en tono jocoso, que el comunismo y el libertarismo, ¿no? El ser libertario, al final acaban pues como un círculo tocándose en ambos extremos. Y como yo lo interpreto, es que con la tecnología como vector, lo que acaba ocurriendo es que con todas estas tecnologías, estilo BlaBlaCar, o estilo Uber, o estilo Airbnb, lo que acabas haciendo es creando esos incentivos otra vez para que la gente quiera poner sus recursos a la máxima disposición posible para sacarle rendimiento. Que eso es lo que ofrece normalmente el comunismo, ¿no? El comunismo es que todo es de todos, entonces los bienes al menos que ya hay, la futura producción es más cuestionable, pero los bienes que ya hay están a plena disposición para ser usados por quien quiera. Y eso en el capitalismo antiguo, donde no había tecnología, pues había esos límites, ¿no? Las tierras muertas del siglo XIX, que como no había una forma a lo mejor eficiente de prestarlos sin que hubiera consecuencias negativas, pues no se prestaban y había tierras muertas. Y eso económicamente puede ser un problema. Hoy en día no. Hoy en día empieza ya cada vez más nos empezamos a acercar a esa plena productividad de todos los recursos porque están los incentivos ahí. Pues soy relativamente optimista, pero también pesimista en cuanto a que creo que está en parte en la naturaleza humana el aún seguir ahí sesgado por todos esos siglos y milenios de adaptación a las sociedades de Dunbar, ¿no? A estas sociedades pequeñitas de 100 personas donde a lo mejor ser altruista, prestar al pobre que tienes al lado, porque a lo mejor ese pobre pasado mañana cuando está ardiendo tu cabaña es el que te va a ayudar, ese tipo de altruismo, cuando lo proyectas en nuestras sociedades, no es eficiente, funciona mal y crea unos incentivos perversos porque tú no puedes controlarle como a ese, porque si un día le das dinero y al día siguiente arde tu cabaña y él no te ayuda, se le acabó el dinero. Hoy en día no, hoy en día tú le das, arde tu cabaña, no viene y le tienes que volver a dar dinero porque está todo institucionalizado para que todo sea homógeno. Pero en el futuro yo lo veo bien. Yo veo una tendencia alcista. Yo soy muy optimista. No soy relativamente optimista. Soy muy optimista a largo plazo. Yo creo que el siglo XXI, si el siglo XX, con todos sus problemas, oye, hubo 2 guerras mundiales, una gran depresión, la Guerra Fría, y a pesar de ello, fue el siglo en el que la humanidad más avanzó. A pesar de todas estas tragedias, a pesar del totalitarismo, que fue el mayor desastre que ha vivido la humanidad a lo largo de su historia, ¿no? Y sin embargo, si hacemos balance del siglo, de los 2-3 últimos siglos, si hacemos balance del capitalismo, que es yo creo que la clave del asunto, porque el capitalismo es un invento... ¿Puedes definir el capitalismo un poco? Porque mira, la gente, cuando hablas de capitalismo, hay unos que piensan que es un ogro que se está comiendo bebés, otros que se piensan, pues eso, que es propiedad privada, ¿no? O sea, hay tantas definiciones. ¿Tú cómo lo definirías? Yo, para mí, el capitalismo es el sistema que nos permite desarrollar todo nuestro potencial como personas a través del libre comercio y a través de la acumulación de ahorro. La base de la riqueza es el trabajo y el ahorro. Y capital es ahorro. Por lo tanto, eso es lo que nos permite vivir mejor mañana. Y para que se produzca ese trabajo y para que se produzca esa acumulación gradual del ahorro, lo que necesitamos es una serie de condiciones que nos permitan desarrollar nuestras potencialidades como personas. Y eso se fundamenta básicamente en 3 principios esenciales, que es la libertad individual o económica, la propiedad privada y la seguridad jurídica, es decir, el cumplimiento de los contratos. Con estas 3 condiciones surge el contexto idóneo para prosperar como individuo a través del trabajo, a través de la venta como trabajador, o es decir, de tu fuerza productiva o de tu capacidad intelectual o de tu fuerza manual, y al mismo tiempo acumular ese ahorro que permite aumentar la productividad y en general desarrollar
de forma favorable tanto la economía como la sociedad. Esto es un invento, insisto, relativamente reciente. ¿Por qué? Porque antes, en la Edad Media, lo que había era una sociedad estamental, en donde tú nacías campesino y morías campesino. Si tú nacías noble, por arte divina, pues vivías como un noble a base de una serie de privilegios que te concedía la realeza. Y además eran sociedades muy intervencionistas, donde no se te permitía comerciar, donde no se te permitía ahorrar capital, donde, por ejemplo, y esto es algo muy importante, donde se prohibía realizar préstamos, porque era tildado como usura, no podías cobrar intereses. Santo Tomás, ¿no? O sea, efectivamente. Oye, durante cientos de años se prohibió el poder prestar dinero con intereses, porque era visto como algo malo, como algo dañino. Que todo esto viene de Aristóteles, realmente, totalmente. ¿no? Entonces, todo eso cambia, ¿no? Y cambia en un contexto muy, muy específico, en la revolución industrial, etcétera, y a partir de ahí se ha producido la etapa de mayor crecimiento y prosperidad de la historia de la humanidad. No somos conscientes de en qué momento vivimos. Oye, que hace 200 años, 150 años, nos moríamos por un dolor de muelas, por una infección. La gente vivía enormemente pobre. Cualquier persona de renta baja, ya no digo de renta media, de renta baja, hoy vive mejor que cualquier noble o rey de hace 3 o 4 siglos. Bueno, pero es que los nobles y los reyes vivían en castillos, sí, sin calefacción, sin televisión, sin ordenador, sin medicinas, sin lo más básico. Es decir, y la prueba está en que la esperanza de vida media hace siglo y medio era de 35, 40 años, y hoy en día cualquier persona en un país medianamente rico, ya no hablo de las grandes potencias, vive hasta los 70, 80 años y más que vamos a vivir. Por lo tanto, soy enormemente optimista con respecto al futuro. Creo que si el siglo XX, el siglo XIX y el siglo XX pues han sido los momentos de mayor prosperidad en la historia de la humanidad, el siglo XXI todavía lo va a ser más. ¿Por qué? Pues precisamente un poco por lo que estabas comentando antes. Porque somos más, pero somos más interconectados. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A China. China, el país con mayor población del mundo, se ha abierto al mundo, se ha abierto al capitalismo, bueno, muy dirigido por el Estado y por el gobierno comunista, pero han empezado a abrazar el capitalismo y empiezan a relacionarse con el resto del mundo. Eso supone sumar al mercado global, sumar a la economía de mercado a cientos de millones de personas, y eso es fantástico. Yo creo que el hecho de que estemos viviendo un periodo de globalización unido a la nueva revolución industrial, que es el auge de las nuevas tecnologías y que nos permite una mayor interconectividad, va a ser algo fantástico para la humanidad, y yo creo que el siglo XXI va a ser excepcional desde ese punto de vista. Cuidado, va a haber también problemas a corto plazo, y ahora estamos viviendo, por ejemplo, el tema del auge del populismo, el proteccionismo con Donald Trump en Estados Unidos, con Marine Le Pen y Pablo Iglesias en Europa. Es decir, hay excepciones, hay movimientos que pueden resultar muy perjudiciales a corto plazo, pero abriendo un poco la perspectiva y pensando a largo plazo, yo creo que el siglo XXI va a ser muy, 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 muy beneficioso y va a ser realmente, vamos, muy positivo para el conjunto de la población mundial. Totalmente, totalmente. Lo único que es eso, que da un poco de miedo siempre el tema de los populismos y de cómo gente que es marginalmente más inteligente o que al menos tiene más conocimiento, ¿no? Como puede ser Pablo Iglesias, Errejón, ¿no? Que son gente que saben utilizar el lenguaje a su favor. Son más ágiles, ¿no? No más inteligentes, pero sí son más ágiles. Son expertos en eso, ¿eh? Sí. Son expertos en comunicación política. Bueno, pero inteligencia también entendida como pues habilidad para manipular el lenguaje, exacto. ¿Sabes? Y otra persona que es también muy peligrosa, pese a que no tiene el don de la palabra tan hábil como puede ser Errejón, pero que es con quien ha debatido un sinfín de veces Eduardo Garzón, ¿no? El científico, que habla tanto de que todos estos problemas de productividad se pueden, pues eso, solucionar básicamente a golpe de impresora, ¿no? O sea, que puedes empezar a imprimir dinero, creas más dinero y con eso pagas a la gente y que eso va a tener los efectos que él describe.
Pero claro, y escribí un artículo sobre ello, creo que se llama La creación del dinero, lo llamé, hablando precisamente de un vídeo que editó un fan nuestro también, Nits21, y en él precisamente hablaba de eso, o sea, estaba intentando describir según la ecuación esta casi arquetípica ya de velocidad del dinero por masa monetaria igual a cantidad por precios, como si cambiabas uno podías hacer que cambiara el otro. Y decía, esto puede ser así. Y es algo que es... espera, si puedes quitar el volumen. Sí, guay. Sí, es que a veces se oye... Y entonces, claro, el problema es que él decía, sí, mira, si tú aumentas la masa monetaria, puedes aumentar no el dinero, y él hasta argumentaba que en el Tercer Reich ni siquiera había habido inflación, que la inflación había venido por falta de productividad. O sea, él le da muchas vueltas para intentar argumentar su punto. Pero el problema es que, y que era lo que escribí en el artículo, no habla de lo que realmente conlleva su proposición. O sea, porque sí, vale, muy bien. O sea, es una ecuación realista, ¿no? O sea, es materialmente así. Si aumentas uno, tiene que aumentar el otro. La cuestión es cómo mantienes ceteris paribus todas las otras variables para que eso ocurra. Porque lo natural es que la gente vaya a lo eficiente, ¿no? O sea, que según los incentivos, dentro de esos incentivos la gente vaya a lo eficiente. Y lo eficiente es, obviamente, sí, aumentar un poco la productividad. Si de repente hay más dinero, si a todos nos dan dinero, pues tú vas a ir a comprar al bar a donde vas a tomarte las cañas, vas a ir a comprar las mismas cañas y el bar vende más cañas. Pero en cuanto el del bar se dé cuenta, pues subirá un poco el precio, porque el tío no va a trabajar mucho más cuando ve que la gente está casi dándole el dinero igual que antes, pero regalándoselo. Se piden 2 cañas cuando antes se pidan una. La parte de oferta también se adapta y se adapta eficientemente. Pero claro, cuando él dice, no, podemos hacer que solo aumente la capacidad, o sea, la productividad, a lo que se está refiriendo implícitamente es algo muy, muy gordo. Está diciendo que lo que quiere es totalitarismo. Lo que quiere es controlar, por un lado, los precios y, por otro lado, la velocidad del dinero. Y para la gente que no sepa lo que es la velocidad del dinero es las veces que cambia el dinero de manos, ¿no? O sea, básicamente lo que está diciendo es que tiene que haber algún tipo de cartilla de racionamiento que obligue, tanto por abajo como por arriba, a comprar un mínimo de cosas o limitar también cuántas se compra. Es decir, quiere limitar la acción humana. Y por otro lado, quiere establecer precios, es lo que hay que hacer, ¿no? O sea, quiere establecer precios determinados para que todo se mantenga igual y pueda aumentar, como él dice, la capacidad. Y eso ya sin contar la naturaleza humana, que en cuanto ve que eso ocurre, pues muchos emigran, se escinden del sistema o dejan de producir, cierran. Y a mí eso me pone violento. Por eso agradezco tanto que cuando pues ves a esta gente, yo casi diría a veces gentuza, no siempre, porque a veces me caen bien. O sea, a veces tú les oyes hablar y dices, mira, o sea, en realidad puede que tengan buenas intenciones, simplemente que no saben mucho de economía o de historia, o que no lo quieren ver, o están cegados por su ansia de poder, por su líbido dominandi. Pero, macho, es que otras veces, o sea, yo creo que se callan cosas, que lo entienden, lo ven y dicen, vale, es que si ahora empiezo a hablar de esto, no voy a gobernar. Y eso es lo que me hace ilusión. Esa es mi preferencia. ¿Tú cómo ves? Bueno, yo creo que, por desgracia, se cumple la máxima de que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones. Esto de imprimir dinero como la solución a todos nuestros males, bueno, pues es la solución de Zimbabue, ¿no? Con una hiperinflación brutal. Es la solución de la República de Weimar, ¿no? Para hacer frente a las deudas de la Primera Guerra Mundial, pues imprimimos marcos y al final lleva a la hiperinflación. La hiperinflación es una de las múltiples vías que existen para acabar una sociedad colectivizada, es decir, para la nacionalización de los medios de producción. Que es precisamente, por ejemplo, lo que está pasando en Venezuela. El famoso decreto que acaba de aprobar Maduro de estado de excepción, lo que viene a arengar es aquellas fábricas que dejen de producir podrán ser expropiadas. Y es a lo que van. Si tú impones un precio máximo a partir del cual al productor no le compensa producir, puesto que va a perder dinero, automáticamente cierras la fábrica. Entonces, para evitar ese cierre y agravar el proceso de escasez y desabastecimiento, el gobierno se arroga la potestad de expropiar y nacionalizar esa unidad productiva. Y eso, si se extiende, al final acabas con una economía absolutamente colectivizada. Democratizar, ¿no? Democratizar. Vamos a democratizar. Íñigo Rejón, ¿no? Íñigo Rejón, vamos a democratizar la economía. Democratizar significa colectivizar. Es decir, todo pertenece al Estado. Absolutamente todo. Por lo tanto, pasas a ser un esclavo. Material, no simplemente intelectual. Material
del Estado. Por cierto, bajo los estados totalitarios, las huelgas eran sancionadas con pena de muerte o condena a los gulags. Y además no eras libre de trabajar o no. Todos trabajaban obligatoriamente en jornadas brutales por un mendrugo de pan. Y a veces ni eso. Por lo tanto, al final nos lleva a eso. Y la teoría monetaria que defiende Garzón es precisamente esa. Es decir, es una auténtica falacia que no tiene ningún sentido y que se ha demostrado siempre y en todo lugar un desastre absoluto. La etapa, curiosamente, de mayor crecimiento y prosperidad que ha registrado Estados Unidos se produjo a finales del siglo XVIII y parte también del siglo XIX, buena parte también del siglo XIX, en donde existía patrón oro, una libertad económica muy sustancial y en donde se producía deflación, pero una deflación sana, entendida como aumento de productividad con patrón oro, automáticamente bajaban los precios de los bienes y los servicios. Por lo tanto, aumentaba la capacidad adquisitiva de la gente. Y eso es fantástico. Es decir, lo contrario, el buscar la inflación y la impresión de billetes lleva a todo lo contrario, al empobrecimiento de la sociedad y a generar distorsiones muy importantes en la estructura productiva. Por lo tanto, yo creo que a lo que debemos de avanzar es precisamente a lo contrario. Ojalá aprendiésemos de los antiguos desde este punto de vista y volviéramos al patrón oro, que yo creo que es el patrón monetario más estable. La gente no entiende que la riqueza no radica en el dinero. El dinero es un medio de intercambio. La riqueza radica en la producción. Esa es la clave del asunto. Nunca es un problema de demanda, como dicen ahora. No, es que la crisis, el problema de demanda. No hay problema de demanda, no hay problema monetario. El dinero no es nada. El dinero es un simple medio de intercambio. Antes se hacía a través de trueque y al final al cabo esto también es un trueque, solo que a través de un intermediario, que es el que sirve de unidad de valor, unidad monetaria y que te permite conservar además tus ahorros, tu capital y que te permite intercambiar tu producción con el resto de la gente. Pues no es más que eso, pero la base de la riqueza radica en la producción, radica en lo que tú puedas producir, no en el dinero per se. Lo que propone Eduardo Garzón es: vamos a repartir billetes de Monopoly a base de no producir absolutamente nada o a base de que el Estado produzca por ti. Por lo tanto, es la ruina absoluta. Claro, o sea, no, pero y la clave es eso, es que para llegar a ese estadio, como el dinero en sí... O sea, el dinero, la mejor forma que tengo yo de describírselo a la gente que a lo mejor pues no ha estudiado cómo funciona el dinero, porque eso pasa también mucho, ¿no? O sea, tú cuando le hablas a la gente mismo de la banca, ¿no? De la reserva fraccionaria, banca libre, reservas y diferentes niveles y tal, la gente se piensa, o sea, tiene unas ideas tan distorsionadas de cómo funciona realmente la economía. Y luego ahí eso es otro debate que me imagino que conocerás bien, ¿no? Entre la banca libre y que el 100% y cuál es más eficiente o cuál siquiera es legal o debería ser legítima. Pero sí, o sea, yo como lo describo es a la gente que conozca el MUS, el dinero son como amarracos. O sea, tú estás jugando al MUS y los amarracos no significan nada de por sí. Lo que significa es quién vaya ganando las partidas. Pero ¿cómo lo cuantibilizas? O sea, ¿cómo dices, vale, esto vale más que esto? ¿Cómo negociamos quién es el que gana? ¿Quién se lleva las cosas? Lo decides mediante un proxy con amarracos, con unas piezas, unas monedas o lo que sea. Y eso es, o en el póker, las piezas de póker. O sea, la gente lo que importa es la partida. Luego las piezas en sí no valen mucho si luego la partida no se corresponde con las piezas. Eso es un fraude. Y con el dinero pues lo mismo. O sea, si tú estás produciendo y de repente regalan dinero, entonces ese dinero al final acaba pasando el efecto Cantillón, ¿no? De que se acaba diluyendo el valor del propio dinero. Y se diluye además proporcionalmente según a quién se lo des. O sea, hay 1000 problemas más que se crean, como todas estas distorsiones estatales, ¿no? O sea, cuando pones un salario mínimo, estableces un suelo o un techo de precios, siempre hay distorsiones. O sea, yo el ejemplo que pongo, como empresario que soy, y que pues eso, me encanta hablar de ello, es que todo lo que hace el Estado a día de hoy va en contra de los pequeños empresarios. Ya no solo de los empresarios en general, que por supuesto también hasta cierto punto, porque los que están más arriba ya conectados con el poder, pues siempre se benefician, pero de los pequeñitos, macho, la gente dice, no, es que en España no hay pequeñas empresas, no es que en España es muy difícil emprender. No, es difícil emprender por dos razones. Una puede ser social, una puede ser que existe una preferencia o una aversión al riesgo muy alta.
Pero por otro lado tienes al Estado que no para de acribillar a los que quieren emprender. Por ejemplo, si alguien quiere emprender en España, alguien quiere montar una pequeña empresa, se tiene que hacer autónomo, obligatoriamente. Si tienes una sociedad limitada, tienes que ser autónomo. Para ser autónomo tienes que pagar una cuota de la renta, una cuota a la Seguridad Social. Esa cuota para los autónomos normales es de 265 euros, pero para los empresarios se la aumentan hasta 310, o 300 y pico, que cada año sube un 1%. Eso, para empezar, eso ya es ilegal. Eso va en contra de la Constitución, artículo 31.1. Se lo comenté muchas veces a Albert Rivera cuando, con buenas intenciones, decía que quería rebajarlo a 45 euros, ¿no? Aún así, eso sería ilegal. Según la propia Constitución, socialista como es, tienen que ser todos los impuestos progresivos. Tienen que ir de acuerdo con lo que vayas ganando. No puedes decir, venga, pues a partir de ahora 300 euros sí o sí, mochila y para arriba. Y tira si puedes. Macho, dime tú que además de lo difícil que es emprender, ¿quién puede soportar eso? ¿Qué pequeño empresario que quiere montar una pequeña empresa? Imagínate un empresario que quiere montar una aplicación o que quiere, qué sé yo, cualquier empresa pequeñita, además de los 2 años esos de buffer que sueles tener hasta que empiezas a generar dinero con toda la inversión inicial, tener que soportar los casi 4.000 euros anuales solo de seguridad social para apenas tener prestaciones después. Porque luego el paro, nada, seguridad social al final, pues una miseria. ¿Para qué? Y te lo argumentan, te dicen, no, es que en otros países, porque, ojo, es que hasta comparativamente con el resto de Europa estamos muy a la cola. Es que parecemos comunistas casi. O sea, es de broma. Bueno, somos uno de los países, por desgracia, más estatistas, más socialistas de la Unión Europea, y ahí estamos en casi todos los índices, ¿no? Creo que en el índice de libertad económica, el último que ha editado la Heritage Foundation, creo que estamos en el puesto 40 y pico, ¿no? O sea, estamos a la cola con respecto a otros países que son tildados normalmente de socialdemócratas, como son los países nórdicos, y que sin embargo tienen una libertad económica brutal, ¿no? Por lo tanto, sí, estoy de acuerdo contigo, pero fíjate que al hilo de esta queja que tú haces perfectamente razonada, los políticos están ofreciendo soluciones, pero son soluciones que van a empeorar la situación, porque lo que hablan es de eliminar la cuota de los autónomos para los autónomos que ganen poco dinero, pues los que no estén por debajo del salario mínimo interprofesional o que los que facturen menos de 1.000 euros al mes, pero se la suben al resto. Con lo cual, lo que hacen es, sí, vamos a implantar un régimen proporcional, de tal forma que las cuotas a la Seguridad Social a partir de ahora se van a reducir para los autónomos que facturen menos dinero, pero se va a incrementar para el resto. Automáticamente lo que vas a establecer es que los autónomos los incorporas al sangrante sistema de contribuciones sociales que establece la Seguridad Social. España tiene uno de los impuestos más altos sobre el trabajo. Y eso es una barbaridad. Es una barbaridad siempre. Pero encima, que se mantenga o que incluso se agrave en una situación de paro tan elevado como en la actualidad, próximo al 20%, es una auténtica aberración. Es decir, es que es delincuencial. ¿Cómo es posible que encima estés castigando, sancionando la creación de puestos de trabajo en un momento en el que hay casi 5 millones de personas que están en desempleo? Por lo tanto, yo creo que una de las ventajas precisamente que tiene el actual sistema de autónomos, es cierto que es sangrante con respecto a otros países, pero que al menos, oye, sabes que te van a robar como mucho 300 euros. Oye, pues ya es, porque a un asalariado medio en España le roban de media 500. O sea, que tiene ciertas ventajas. Y luego, con respecto a las posibles soluciones a aplicar, con respecto a esto precisamente, claro, mucha gente se pregunta, bueno, ¿cómo es posible, sobre todo los extranjeros, ¿no?, que vienen a España y dicen, bueno, España una tasa de paro del 20%, y cuando aterrizan en Madrid se piensan que esto es como la Gran Depresión, ¿no?, que van a haber colas de personas a las puertas de las iglesias pidiendo de comer y la gente tirada a la calle, pero de repente pasean por Madrid y ven que las terrazas están llenas, los restaurantes están llenos y la gente no está en la calle muriéndose de hambre. Bueno, ¿cómo es posible? Pues hay dos factores que son esenciales y que lo explican. Una institución natural que el socialismo se quiere cargar, que es la familia. La familia es fundamental y la familia sirve como red de seguridad. Esa sí que es una red de seguridad y no la falsa red de seguridad que nos ofrecen los políticos a través del Estado. Y luego, la segunda parte, la economía sumergida. La bendita economía sumergida. Repito, la bendita economía sumergida. Es decir, la economía sumergida, el mercado negro, mal llamado mercado negro, pero no es más que mercado informal o mercado ajeno a la legislación, ajeno al intervencionismo estatal,
que es lo que permite sobrevivir a mucha gente. Gente que de otra forma estaría condenada a la marginación social y al paro. Y que trabaja en negro, es decir, no declarando sus ingresos, porque de declararlos, o en caso de que los declare el empresario, directamente tendría que cerrar. No podría ofrecer ese puesto de trabajo. Bueno, pues hay, según algunos estudios elaborados, no por especialmente libertarios ni liberales, sino instituciones como BVA Research, que es una institución pues de cierto prestigio y demás, pero que forma parte del sistema, por así llamarlo, hay cerca de 2 millones de puestos de trabajo informales en España. Pues gracias a esa economía sumergida, muchas familias pueden comer y pueden vivir. Sin ella estaríamos perdidos. Pero los políticos no viven de ello, claro. Claro, los políticos no viven de ello y por eso quieren rapiñarla mediante eso llamado fraude, el combate al fraude fiscal y el combate al fraude laboral, que lo que hacen es cargarse la economía sumergida y cargarse esos puestos de trabajo, es decir, dificultarle y ponerle problemas añadidos a esa gente que ya está en una situación bastante difícil per se, con el único fin de recaudar más dinero, ¿no? Sí, y lo de llamarlo fraude fiscal, es que ese uso de nombres es que viene de atrás, o sea, lo de fraude fiscal, refugio, o sea, perdón, ¿cómo lo llaman? Paraíso fiscal. Paraíso fiscal. Pero vamos a ver. Para empezar, fraude nada, salvo que me enseñes el contrato social donde yo he firmado que quiero pagar a la seguridad social tanto y donde tal. ¿Dónde está el contrato social? ¿Dónde está? ¿Tú lo has firmado? Yo no lo he visto nunca. Yo jamás. Pues entonces, ¿de qué fraude dónde? Yo no me he comprometido a nada. Se han comprometido ellos. Ellos se lo guisan, ellos se lo comen. Pero que a mí no me acusen de fraude. Es que encima te intentan condicionar, te intentan hacer pensar, no, es que estás defraudando. Es que si tú no pagas, entonces Marta no puede comer. Y si Marta no puede comer, el abuelo Tito Pérez no puede... Y dices, pero esto es manipulación pura y dura. Es pura demagogia. Es pura demagogia esto de que Hacienda somos todos. No, mira, Hacienda son unos pocos que tienen un enorme poder. Hombre. Y que viven a costa de los demás. Fíjate, todavía es más terrible, porque si la gente realmente supiera, es que es uno de los graves problemas que tiene este país. Realmente no somos conscientes de cuánto dinero nos roban, es en primer lugar. Y segundo lugar, tampoco somos conscientes de lo que recibimos a cambio. La base de la Hacienda española la constituyen no las grandes fortunas, evidentemente, que por desgracia hay muy pocas en España, y tampoco las clases más, las rentas más bajas. La constituyen las rentas medias. Bien, las rentas medias forman el grueso de los contribuyentes. Bien, ahora pregúntate, ¿cuánto paga realmente Hacienda? Un mileurista que no renta media, ¿eh? La renta media en España son unos 1.500 euros. 1.500, 1.600 euros. Pero por ponerte el ejemplo más típico, ¿no? Un mileurista. Bueno, un mileurista recibe 1.000 euros netos en su cuenta bancaria. Pero realmente su sueldo real asciende a unos 1.600 euros al mes. Es decir, el Estado se come 600 euros cada mes del sueldo de un mileurista. ¿Y qué recibe a cambio? Por esos 600 euros al mes. Recibe una sanidad deplorable. Absolutamente deplorable. Porque mucho se habla de la gran sanidad española. Oye, ¿tú has ido alguna vez a una cita con tu médico de cabecera y que tengas un problema que necesites ir a un especialista? ¿Cuántos meses de espera necesitas para que te vea el especialista? Y luego, ¿cuántos meses de espera extra para que te hagan la operación pertinente o la intervención? ¿Es que te mueres? Es que, pero por cualquier problema, mínimo que sea. Recibimos una educación absolutamente estatalizada y que según los estándares internacionales está a la cola de la OCDE. Y recibimos unas pensiones que no solo son de miseria, sino que además nos condenan a trabajar muchos más años. Yo creo, y tú estarás de acuerdo conmigo, en que vamos a ver, la mayoría de las personas lo que quieren es jubilarse cuanto antes mejor y con una renta que le permita mantener su nivel de vida, al menos el mismo nivel de vida que tenía durante su vida laboral. El Estado no nos garantiza ninguna de estas tres cosas. Nos roba 600 euros al mes a cambio de unos servicios públicos demenciales, absolutamente deplorables y ciertamente mejorables. Por lo tanto, es un robo a mano armada. El gran fraude no es el fraude fiscal, el gran fraude es el fraude estatal. Pero claro, ¿no? Eso es lo de acusa primero, ¿no? Que luego igual cuela. Que algo queda. Claro. Miente, sí. Que algo queda. Calumnia, sí. No, pero sí, se la conocen bien y conocen bien la manipulación, ¿no? Y por un lado, pues juegan con eso. Por un lado con manipuladores muy buenos, ¿no? Propagandistas, y que vienen también de hace muchos años, ¿no? Desde... Vale, perfecto. Pues no, cuando tengas... ¿Cuánto tiempo más o menos nos queda? Si acabamos en 3-4 minutos, perfecto. Perfecto.
Nada, no, me encantaría hablar más, pero también te digo, no soy Fernando Díaz Villanueva. No, pero es fantástico hablar contigo. O sea, fíjate, imagínate la de temas que tenía yo aquí que te quería preguntar, conocer, pues eso, sobre la austeridad, sobre la seguridad social, indagar un poco más, sobre hacia dónde van. Sobre el Toro de la Vega, que he visto el Toro de la Vega. Tenías el comentario. Madre mía. Ayer me enzarcé en Twitter sí, lo vi. Especistas y animalistas. Madre mía. ¿Tú te crees? Es posible. Tú fíjate cómo a qué nivel llega este país que ni siquiera nos ponemos de acuerdo en algo tan básico como que, oye, los seres humanos somos distintos a los animales. Pues es que si no partes de esa base, entonces no hay nada. Es decir, estás negando la humanidad misma, ¿no? Pero bueno, ese es un tema en el que no. Simplemente. Imagínate, y fíjate, yo no suelo tener tantos problemas. Pues, o sea, yo cazo, ¿no? A mí me encanta cazar pero fíjate, no tengo tantos problemas con los especistas, ¿no? Porque, o sea, yo como lo argumento normalmente es como que, o sea, yo soy un animal más. O sea, yo no me considero como un ente ajeno al mundo, al ecosistema. Entonces, yo estoy cazando para comer y es muchísimo más humano cazar animales que viven en libertad hasta que se les caza, que antes lo hacía un lobo, ahora nos hemos cargado los lobos, pues lo hago yo. Eso es 1000 veces más humano, tanto para el ciervo como para mí, que como carne sana, no estoy comiendo carne pues de un matadero que a saber cómo los tratan, que eso es lo verdaderamente inhumano, que es que eso son cámaras de gas. O sea, si realmente lo que quieres es no hacer daño o hacer el mínimo daño posible, caza. O sea, lo de ser vegano es otra estupidez, ¿no? Porque para ya el mero cultivo masivo que se hacen, ahí se cargan a bebés de bambis, se cargan a conejos, se cargan a todo tipo de animales. O sea, eso es una falacia, lo de soy vegano, yo es que intento mantenerme en armonía con la naturaleza. No, olvídate. O sea, eso no existe. Eso es una falacia que te convences tú porque tienes esa moral que reasocias con animales cuando los animales les das igual. Pero bueno, esa es otra historia. Pero sí, lo del Toro de la Vega. A mí en concreto los toros no me gustan, pero no por las mismas razones. A mí no me gustan porque me parece un juego injusto. O sea, si quieres combatir a la muerte contra un animal, métete ahí y que no haya novilleros, hasta la muerte. Y si te pega una cornada, hasta el final. Es lo que hacen los toreros, ¿no? Bueno, pero es que los toreros, en cuanto les meten una novillada bien y están desangrándose, ya vienen los novilleros a despistar al toro. Es decir, pero al toro nadie le salva cuando le meten las banderillas. O sea, entonces eso a mí me parece injusto. Y por ese lado, a mí que me gustan los combates de boxeo y tal también, pues veo que ahí hay una injusticia clara. Y también, fíjate, si nos ponemos ya muy exquisitos, dejaría que el toro se pudiera escapar o dejaría que la puerta estuviera abierta por si quiere huir, ¿no? Eso es lo que me parecería justo en un combate, ¿no? Porque esto es como casi lo de Gladiador, ¿no? De que te meten ahí con todas las cartas para perder y vendados los ojos. Entonces, ahí me gustaría eso, ver un combate entre hombre y bestia, ¿no? En igualdad de condiciones. En igualdad de condiciones, claro. Pero claro, o sea, es un toro, es un animal, o sea, sin más. Y bien, pues, joder, pues me encantaría que vinieses otro día con más tiempo, pues más relajadamente y hablar de un montón de temas. También quería hablar de las armas, porque aquí es un tema que no se habla mucho, y la de injusticias que pasan. A ver si traigo un día a alguien de ANARMA, ¿no? Que es la asociación de pues por las armas en España, que es un caso muy paradigmático también, el de España, porque por un lado tenemos un montón de armas, mucho más de lo que la gente se piensa, y aquí no hay crimen. O sea, esa falacia de que como en Estados Unidos hay muchas armas, luego hay mucho crimen. No, hay otras circunstancias también que hay que discutir. En España apenas hay crimen, o sea, es de los países donde menos crimen hay en todo el mundo, y una correlación que a lo mejor te hace gracia, precisamente en los países donde más libertad económica hay una correlación bestial positiva, es donde menos violencia de homicidios hay, con armas en concreto y en general también. Entonces ahí también habría que analizarlo. Eso es un tema fantástico y además hay muchos temas polémicos. Ese es uno, desde luego, pero es curioso, ¿no? Hay que preguntarse por qué prácticamente lo primero que hizo Hitler nada más llegar al poder fue prohibir las armas. Fue prohibir que la gente en sus casas tuviera armas. El régimen chavista lo prohibió creo que hace 3 o 4 años. ¿Por qué? Suiza, sin embargo, es obligatorio, que yo también estoy en contra, pero vamos, es obligatorio que toda persona mayor de 18 años... Creo sí, los que haga la mili, ¿no? Que todos son reservistas. Es obligatorio que tengan, no una pistola, un subfusil en su casa. Un arma de asalto. Es fantástico. ¿Y cuántos crímenes hay en estupendo. Suiza? Se están matando todos los días, sí, me imagino. Los suizos ya se sabe que es una guerra sociedad civil enormemente sangrienta. Madre mía, oye, pues muchísimas gracias por venir. Un placer, Roy, por la invitación y que, oye, felicitaros por este podcast, por este estudio fantástico que tenéis y por todo lo que hacéis en redes a través de libertario.es y demás, que yo creo que son iniciativas fantásticas y encantado de poder venir a cualquier otro día.
Perfecto, perfecto. Pues muchas gracias. Muchas gracias a los que nos estáis viendo. Si os ha gustado, suscribiros y nada, y si queréis comentar algo en BCL Podcast o tu Twitter, ¿cómo es tu Twitter? Es Manuel_Llamas, sí, correcto. Manuel_Llamas, vale. Lo pondremos de todas formas en la descripción del vídeo cuando lo has estado comentando. Perfecto, perfecto. Pues nada, pues muchas gracias por venir y Un nada. placer. Vosotros, hasta la próxima. Hasta luego.